Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe, invocando la presencia de Dios nuestro Padre, que nos proteja siempre del coronavirus. Y especialmente pedimos también a nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé, la protectora y la auxiliadora de todos los cristianos. Seguimos rezando por nuestros médicos que están al frente de batalla. Seguimos rezando también por las personas que nos están cuidando, para que podamos, cada uno de nosotros, ser también muy responsables en esta lucha contra el coronavirus. Vamos a invocar y vamos a pedir la protección por intercesión de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé. Vamos a decir juntos el anuncio del ángel a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y pidiendo que se cumpla también la voluntad del Señor en nuestra comunidad, en nuestras familias, en nuestro país, seguimos rezando e implorando por nuestra nación, por nuestros gobernantes y por todos los que están en este camino de cuidarnos y ayudarnos a que podamos nosotros salir adelante en esta lucha tan importante. Y decimos juntos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñande Yarañe. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre la palabra del Señor desde el libro del Deuteronomio, es decir, conocer un poco la estructura de este libro, conocer sobre todo la teología, conocer la enseñanza que nos quiere dejar la palabra de Dios a través del autor sagrado. Es la misma comunidad que reflexiona ciertamente, que lo pone por escrito y que luego nosotros reflexionamos también y hacemos nuestra propia hermenéutica, es decir, nuestra propia aplicación a nuestra vida, a nuestra sociedad, a nuestro tiempo. Pero para eso necesitamos hacer una buena exégesis, es decir, entrar, extraer, ir a lo más profundo. Ustedes saben que dentro de la estructura un poco mental que tenemos que tener, de la macroestructura, tenemos que entender que antes que nada tenemos, ¿verdad?, la palabra de Dios como esa experiencia del hombre con respecto a Dios. Es decir, la Biblia nos transmite dentro de su contexto histórico el elemento fundamental de la vida del hombre, es decir, lo que Dios nos responde a nuestras situaciones concretas de vida. Es decir, todo lo que encontramos en la Biblia es dentro de la situación histórica que nosotros vivimos como comunidad, mirado todos esos problemas, dificultades o incluso situaciones también, ¿por qué no?, positivas, de alegría, miradas desde Dios, miradas desde Dios. La lectura que encontramos por eso es teología, es una forma como se revela a Dios y se da a conocer en nuestra propia historia. Y es eso lo que la comunidad después lo pone por escrito. Entonces, esto es muy importante. La Biblia no es un libro caído del cielo, por no decir un libro caído del catre. Tal vez nosotros lo que somos caídos del catre cuando pensamos y decimos, no sé,
como muchas veces estos sectarios, ¿verdad?, dicen, porque la Biblia, porque como si fuese, no sé, una cosa que está viniendo del hiperuranio, ¿verdad? No, sino que la Biblia es una reflexión profundísima donde Dios nos deja su palabra, donde Dios nos deja sus enseñanzas, ¿verdad? Pero desde la reflexión del hombre que tiene esa experiencia con lo trascendental. Y aquí está la riqueza entonces de este libro sagrado. Es decir, que lo primero que nosotros encontramos aquí en la Biblia son narraciones que hablan de Dios, narraciones que en realidad hablan de Dios, pero hablan de Dios desde una situación humana nuestra, porque es una reflexión ante situaciones y controversias humanas nuestras, número uno. Como lógica, entonces, si están hablando de Dios desde una experiencia nuestra, desde nuestras dificultades, problemas o triunfos, entonces aquí viene el segundo elemento. Es un libro sagrado por eso es un libro sagrado, porque la respuesta a nuestras dificultades o problemas la recibimos de parte de Dios, es decir, es una inspiración divina. Dios que en esa reflexión humana interviene, Dios que en nuestra forma de pensar y de buscar soluciones a nuestra propia vida, a nuestra experiencia de vida, entonces nos habla, ¿verdad? Dios. Por eso es sagrado el libro. El libro es sagrado en este sentido porque te está hablando de Dios, se refiere a Dios que nos da una respuesta a situaciones nuestras. El tercer elemento, si este libro es sagrado, entonces necesita un lenguaje propio. Y aquí es donde nosotros muchas veces confundimos, ¿verdad? Porque el lenguaje bíblico es un lenguaje que nosotros le llamamos dentro de los géneros literarios. No es un lenguaje, no sé, histórico así al pie de la letra. Evidentemente que también tenemos lenguajes históricos. Hay muchos lenguajes aquí dentro de la Biblia. Está la poesía, está entonces la mitología, está la leyenda, está el cuento, está la parábola, están los hechos reales, están los hechos históricos, en fin. Hay muchos géneros literarios que nosotros tenemos que entender. Están exclusivamente los hechos entonces como novelas, ¿entienden? Géneros literarios son estos, pero que nosotros tenemos que entenderlo y no tomarlo todo al pie de la letra como si fuese exclusivamente un libro histórico. Incluso el aspecto histórico nosotros sabemos que de nuevo tiene un poco de algo fabulado, digamos así, pero dentro del género literario de una enseñanza, es decir, como libro didáctico. El libro didáctico siempre agrega elementos importantes en su narración para que pueda llegar el mensaje, para que pueda llegar aquello que se quiere transmitir como mensaje. En este sentido, también tenemos que estar muy atentos y tenemos que mirar lo que nos dice aquí el mismo elemento bíblico, porque después de este lenguaje, nosotros no podemos entonces quedarnos en el lenguaje de por sí, sino que tenemos que apuntar ahora ¿a qué cosa? Tenemos que apuntar directamente al mensaje. Es el mensaje lo esencial y fundamental. Es como estamos haciendo ahora en nuestro estudio, ¿verdad? Nosotros estamos leyendo el libro del Deuteronomio. Estamos diciendo que aquí se encuentran 4 grandes discursos de Moisés. El segundo es el más largo que tenemos aquí. Pero estos discursos son discursos elaborados, ciertamente. Son discursos que Moisés nunca los pronunció él con la boca nunca los pronunció, ¿verdad? Sino que es una reflexión de la escuela deuteronomista que pone en boca de Moisés desde situaciones que está viviendo el pueblo. Nosotros decíamos que la causa principal había sido el exilio, ¿verdad? Donde ellos van al exilio, pierden su tierra, pierden su nación, pierden muchas de las cosas que habían ya conquistado como pueblo, y entonces ahora se plantan y dicen, bueno, ¿por qué nosotros estamos en esta situación? Y comienzan a reflexionar, a mirar, a hacer en forma retrospectiva, decíamos incluso, ¿verdad?, esa historia, ese camino. Y ahí descubren que el aspecto principal, esencial que
acabamos de decir en el curso anterior, decíamos que es porque nosotros nos hemos alejado de Dios. Es porque nosotros nos hemos olvidado de Dios. Justamente ahí, en una de las reflexiones de nuestro autor sagrado, nos decía que aquí se insiste mucho en la prohibición. Es una prescripción, por ejemplo, con respecto a la idolatría, considerada de tan gran importancia que es la única que se menciona en este momento y está detallada en el primer mandamiento del Decálogo, porque eso es lo esencial sobre una controversia y sobre una situación que ellos han vivido. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Antiguo Testamento. A Mike Skypipe lo definen dos cosas: es skate y es cristiano. Por eso en el 2010 empezó lo que llamó Ministerio del Skate con un sencillo objetivo. Me sentí llamado a llevar el mensaje de Jesús a los skaters porque son mis amigos, paso mucho tiempo con ellos y la mayor parte no va a la iglesia ni sabe nada del evangelio o de Jesús. Por eso me siento misionero en este ambiente. It's not about an idea, but a savior. En su web y en las redes sociales publica sus videos de skateboard junto a mensajes que ayuden a los cristianos a iniciar y desarrollar una relación con Dios. Entiendo lo difícil que es para ellos creer en Cristo como yo lo hago. Lo sé porque sé cómo es el ambiente del mundo del skate y estoy muy conectado con él. Para conseguir que el mensaje cristiano sea más accesible a los skates, Mike escribió un devocionario para 14 días. Se puede conseguir en la app Landing Bolt y en la Apple Store. Básicamente es un modo de exponer pasajes de la Biblia de modo de que los skaters puedan entenderla, sobre todo los que no han nacido en entornos cristianos o que no saben nada del evangelio. Mike dice que el ministerio del skate es el resultado de una llamada, es la demostración de que todos pueden ser misioneros y que no es necesario viajar a remotas partes del mundo para evangelizar. Basta con hacerlo entre los amigos y sin perder de vista su identidad cristiana. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria septiembre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981 505 036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en
todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en arquitecto. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria septiembre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Se despertar, hoy logré despertar, me has iluminado, me has levantado y respiré tu aliento de vida, has soplado vida, vida nueva en mí. Un nuevo horizonte, la luz de
Queridos amigos, seguimos con Ñan de Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos con nuestra reflexión de todos los días de nuestro curso bíblico. Importante que entremos, que miremos, que veamos lo esencial y lo fundamental desde la palabra de Dios, en este caso del libro del Deuteronomio. Nosotros decíamos aquí que se insiste mucho en este discurso, en esta segunda parte del primer discurso de Moisés. Dice, se pasa enseguida la prescripción de prohibir toda clase de imágenes en el culto, prescripción considerada de tan gran importancia que es la única que se menciona en este momento y está detallada en el primer mandamiento del Decálogo, de la escuela deuteronomista. Habla de Dios, mira el elemento sagrado, ¿verdad? Cómo utiliza el lenguaje como un lenguaje sagrado. Este lenguaje que nosotros sabemos que por ser un lenguaje didáctico que tiene que transmitir lo sagrado necesita de lenguajes literarios. Y por último, sin quedarnos en ese lenguaje o en ese género literario, nosotros apuntamos a lo esencial y fundamental. Sacamos de ese género literario el mensaje. El mensaje es lo esencial y lo fundamental. Y bueno, entonces así, la prohibición no se refiere tanto a imágenes de Dios, cuanto a imágenes verdaderamente que habrían de arrastrar al pueblo a la idolatría. Entonces, no es tanto esa imagen para Yahvé, ¿verdad? No es tanto ese el problema, que yo haga una imagen de Yahvé, o de mi Dios, Elohim, o del Shaddai, sino que el hacer otras imágenes de otros dioses. Ese es el problema principal. Entonces, atención, porque los protestantes hacen una confusión total. Ellos leen así, pero incluso sin concentrarse, porque si se concentran bien, aquí dice directamente, no hagan imágenes de otros dioses, ¿entienden? ¿Por qué? Porque se está refiriendo a los pueblos paganos, a los pueblos circunvecinos a Israel. Y entonces sobre esa realidad es que ellos están pensando y ellos están comenzando a elaborar su propia teología. Y entonces, cuando ellos dicen la prohibición, entonces no se refiere tanto a las imágenes de Dios, a las imágenes del mismo Señor, de Yahvé, de Elohim, de Shaddai, etc., sino que otras imágenes que habrían de arrastrar al pueblo a la idolatría. Los otros dioses, entonces, que nos llevarían a otras creencias, nos llevarían entonces a separarnos directamente de nuestro pueblo, de nuestra comunidad. En el fondo es aquí un deseo de afianzar en todo caso la comunidad, porque no nos olvidemos que todo gira en torno a la comunidad. Todo gira en torno a la comunidad. Cuando nosotros dejamos entrar otros dioses en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra sociedad, estamos dividiendo a la comunidad. Hay momentos en el cual entonces el que se hace sectario, se mete solamente detrás del dinero, se mete solamente detrás del fútbol, se mete solamente detrás del trabajo, se mete solamente detrás del descanso, del tiempo libre, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no comparte verdaderamente desde Dios con esa comunidad que debe reflexionar y que debe entender el sentido de todo lo que está haciendo, el sentido, cuál es mi GPS, cuál es nuestro GPS. Yo me quedo simplemente en un pequeño elemento de mi vida y me concentro ahí y punto. Y lo demás, y que le coma michi, como decimos nosotros, ¿verdad? Entonces lo demás no me interesa. Eso es el problema entonces sobre el cual aquí se está haciendo la acentuación y el subrayado. Cuando te está diciendo la prohibición sobre imágenes de otro Dios, significa cuál es tu Dios, qué clase de Dios vos estás teniendo, detrás de qué Dios estás yendo, qué es lo que más a vos te importa, qué es lo que más estás buscando. Incluso yo suelo decir, ¿verdad? Por ejemplo, yo tengo, no sé, la imagen de San Juan Bosco, o tengo la imagen de la Virgen Auxiliadora, ¿verdad? O tengo la imagen de Santa Rita. Pero no por eso yo me voy detrás de otros dioses. Y yo no estoy entonces haciendo nada más que
venerar, y venerar significa mirar el modelo, el ejemplo de estas personas, oye, yucaiba, ¿verdad? Por Dios, al contrario, son gente que nos entusiasma y nos dice a la cuenta, ¿cómo es que estas personas dieron tanto de sí y hoy son santos, ¿verdad? O sea, la santidad está proclamada por nosotros, la santidad está proclamada por la comunidad. Es la comunidad que se da cuenta y dice, pero esta persona verdaderamente es una persona que hizo bien las cosas, ¿entendiste? Pero hago la santidad. La santidad es hacer bien lo que Dios nos pide. Como dice esa canción, ¿verdad? Nosotros hacemos consistir la santidad en estar siempre alegres, haciendo bien las cosas que tenemos que hacer como Jesús lo quiere. ¿Entendiste? Esa es la santidad. Entonces, dejémonos de pensar y decir cualquier barrabasada, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque agarramos ahí, porque dice aquí, la Biblia lo dice, etcétera, etcétera, no entendéis ni la llave. Entonces, vamos a hacer una reflexión por lo menos exegética, un poquitito más profunda y seria sobre todo, ¿verdad? Porque si no, lo único que hacemos es confundir y estamos dividiendo. Los que supuestamente quieren unir, supuestamente digo, porque yo me doy cuenta que directamente lo que menos quieren es eso, ¿verdad? Eso están haciendo lo que decía el Imperio Romano, divide y reinarás, divide y reinarás. Cuando la Iglesia Católica, ¿verdad? La quisieron dividir y justamente lo hicieron a través de las sectas, o lo hacen a través, ¿verdad? De estas sectas, que lo único que reciben son platitas, ¿verdad? ¿Viste? Te das cuenta, luego que ya hay otros intereses también, ¿verdad? Platita de gente que invierte en eso para poder dividir al pueblo, poder dividir a la gente, utilizando incluso la misma religión para hacer la división, ¿verdad? Bueno, estos son los problemas así, ciertamente que estos son problemas más bien a nivel de relacionamiento, de relación, y ¿saben qué también? Problemas de educación. Estos son problemas de educación, ¿verdad? Porque es la educación que nos lleva a la ignorancia, y la ignorancia entonces trae consigo todos los posibles errores y defectos y problemas en una sociedad. La falta de educación te va a tumbar a un país en su economía, te va a tumbar a un país en su política, te va a tumbar a un país en su progreso, te va a tumbar a un país entonces en su relacionamiento, te va a tumbar a un país en su propia creencia. Y eso es lo que entonces el pueblo de Israel descubre, ¿verdad? Y por eso que insiste la unidad, un solo Dios. Y cuando Juan también habla en el capítulo 10, ¿verdad? Tengo muchos, dice que están todos divididos, pero mi objetivo, dice Jesús, es reunirlos bajo un solo pastor, un solo rebaño. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en ingeniero. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria septiembre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos.
Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en licenciada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria septiembre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Todas las programaciones de Ñandeyara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Tierra Santa pisando estoy. Tú eres el Dios de la vida, de gozo has llenado mis días, pisando tus tierras estoy, pisando tus tierras estoy. Tierra Santa pisando estoy, regalos de misericordia, este lugar huele a gloria, pisando tus tierras estoy, pisando tus tierras estoy. Quiero poder cara a cara tu rostro mirar, belleza hoy contemplar, y aunque oculto te encuentres, creo en tu presencia en este lugar. Te quiero adorar, te voy a adorar y te alabo por tu gran amor. Te bendigo, tú eres mi Dios y te adoro. Grande eres tú, oh Señor, y te alabo por tu gran amor. Te bendigo, tú eres mi Dios y te adoro. Grande eres tú, oh Señor. Y te alabo por tu gran amor. Te bendigo, tú eres mi Dios y te adoro. Grande eres tú, oh Señor, y te alabo por tu gran amor. Te bendigo, tú eres mi Dios y te adoro. Grande eres tú, grande. Quiero quedarme contigo adorando tu nombre, solo contigo. Quiero
Queridos amigos, seguimos con Ñan de Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos mirando del libro del Deuteronomio, el primer discurso de Moisés, que va del 1.1 ciertamente hasta el 4.44, decíamos, ¿verdad? Ahora estamos mirando esta segunda parte del discurso de Moisés, que es magnífica, ¿verdad? Esta elucubración que realiza el autor sagrado con toda la comunidad. Porque aquí en esta segunda parte del primer discurso nos está queriendo demostrar y nos muestra luego, ¿verdad?, cómo Moisés en una forma vehemente pide al pueblo, exhorta al pueblo a la observancia de la ley que él les va a dar. Y les dice, por favor, cumplan, hagan. En el versículo 9, sobre todo, de este capítulo 4, pero presta atención, le dice al pueblo, y ten cuidado para no olvidar las cosas que has visto con tus propios ojos. Enyatendenas, amigo. Yesape ágena. Ni dejar que se aparten de tu corazón un solo instante. Enséñalas a tus hijos y a tus nietos el día en que estabas delante del Señor tu Dios en el Horeb. Él me dijo, reúneme al pueblo y yo les haré oír mis palabras. Interesante también, ¿se acuerdan? Este proceso que se da en cuanto a la revelación de Dios. En cuanto a toda la primera parte, es un Dios Padre, es un Dios, el Elohim, el Yahvé, el Adonai, como decimos nosotros, ¿verdad?, en su pronunciación del nombre de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace Él? Él lo que hace es directamente mostrar que Dios al comienzo se revela a través de la creación, se revela a través de la naturaleza, se revela entonces a través de todo lo que nos rodea. Y entonces el hombre va descubriendo y se da cuenta, aquí está la presencia de Dios. Pero después nosotros tenemos otro elemento importante también que tenemos que tener en consideración, que es el segundo paso. Dios después le pide a Moisés y le dice, bueno, a través tuyo, yo ahora te constituyo como líder. Capítulo 3 del Éxodo, ¿verdad? En esa zarza ardiente, te envío a mi pueblo. Tú lo vas a sacar, lo vas a liberar. Yo me voy a comunicar con mi pueblo a través de vos, querido Moisés. Tú serás ese líder que vas a llevar adelante entonces el camino de la liberación de la esclavitud. Bueno, entonces un segundo momento va a ser la revelación de Dios a través de este intermediario, digamos que será Moisés. Y en un tercer momento vamos a encontrar que Dios mismo, como dice aquí, le va a llamar. ¿A quién le va a llamar? Y le va a llamar al mismo pueblo para que se reúna. Y ahí tenemos la famosa construcción del templo. Es aquí recién donde Dios le da órdenes a Moisés, como diciéndole, bueno, Moisés, ya hiciste tu servicio, ya hiciste tu trabajo, te agradezco infinitamente, aquí está tu paga, cuánto te debo, etcétera, etcétera, pero ahora yo mismo quiero asumir ya esta responsabilidad. Ya hicimos todo un camino y todo un proceso, como yo me fui dando a conocer. Y ustedes lo han hecho muy bien, les agradezco, etcétera, etcétera. Irá a descansar con tus padres, bla, bla, bla. Ahora entonces quiero que me construyas un templo. Y cada Shabbat, cada sábado, ¿verdad? El Shabbat, Antiguo Testamento, yo quiero reunir a todo el pueblo. ¿Por qué? Porque yo ahí me voy a revelar. Yo ahí les voy a hablar. Y les voy a hacer un poco un examen de la semana. A ver cómo se comportaron. A ver si hicieron la tarea que les mandé. O sea, la relación va a ser directa. Y yo les voy a hablar ¿desde dónde? Les voy a hablar desde el Arca de la Alianza. ¿Por qué les parece eso? Porque justamente en el Arca de la Alianza se encuentran nada más y nada menos que los mandamientos de Dios. Lo que nosotros conocemos como el Decálogo, ¿verdad? Los 10 mandamientos del Señor. Y entonces yo les voy a tomar como una prueba. Cada Shabbat vamos a ver un poco cómo andamos, si cumplimos, no cumplimos con esas promesas y con esos pedidos que Dios te hace. Entonces son 3 momentos importantes. El primero, un Dios que se revela en la naturaleza, un poco un Dios más lejano, pero que igual a través de estos fenómenos maravillosos se va dando a conocer. Después, un Dios que se revela a través de su siervo, a quien llama. En este caso es Moisés directamente, ¿verdad? El que se pone al frente de la comunidad. Dios utiliza, le habla cara a cara y es Moisés después el que viene y habla con el pueblo y les da las indicaciones
y orienta al pueblo. Segundo momento. Tercer momento, ahora le pide y le dice, quiero que me construyas un templo porque ahora yo mismo me voy a hacer cargo de mi pueblo. Yo los voy a reunir cada Shabbat, cada sábado, en el templo, donde toda la comunidad tendrá que venir. Toda la comunidad. Desde el presidente hasta el último Shabolai. Toditos deben venir. ¿Por qué? Porque yo ahí les voy a hablar desde el Arca de la Alianza. Es decir, les voy a tomar como una prueba a ver qué tal andamos con los 10 mandamientos. No para tomar una prueba a ver si sabes de memoria las leyes de Dios. No. Sino que te va a tomar la prueba y nos va a tomar la prueba y nos va a llamar para ver en qué tenemos que corregir, si no estamos viviendo y si no estamos poniendo en práctica, ¿verdad?, lo que Él nos pide a través del decálogo. Por ejemplo, uno de ellos dice ahí, no robarás, por ejemplo, ¿verdad? Imagínense, nos llama a toditos. Ahí se encuentra el presidente de la República, se encuentra el ministro, se encuentra el de la corte, el abogado, el sacerdote, el barrendero, el papá de familia, el empleado, todo, el empresario, todos nos encontramos. Por eso dice, el Shabbat le reúne a toda la comunidad. Toditos tienen que ir. Y ahí yo les voy a tomar el examen. A ver, aquí este mandamiento, no robarás. A ver, ¿cómo andamos con eso? Y claro, como estamos toda la comunidad, ahí no podemos mentir y porque estamos frente al Señor, ¿verdad? Entonces se dan cuenta que todo lo escrito también en la Biblia en una forma muy pedagógica, porque esta es una pedagogía pura, ¿verdad? Si uno entiende bien el dinamismo y el camino que nos presenta la Biblia, es una cosa fenomenal, maravillosa, verdaderamente es un libro inspirado por Dios, ¿verdad? Que nos enseña a vivir y a comprometernos con la comunidad. Nos enseña a comprometernos entonces con los demás. Y bueno, y desde ahí entonces estamos haciendo este camino, ¿verdad? Estamos haciendo este camino de un encuentro, estamos haciendo este camino entonces de saber lo que Dios quiere. Y por eso es tan lindo, ¿verdad? Todo lo que se escribe ahora en el Deuteronomio y te dice, tenés que vivir estos mandamientos de Dios, estas prescripciones que Dios te está dejando. Esto es lo que el Señor verdaderamente nos pide. Y bueno, el libro del Deuteronomio después, en esta segunda partecita del discurso de Moisés, viene con un viraje total, ¿verdad?, hacia el futuro, o sea, lo que va a suceder en el futuro. Es lo que entonces Moisés nos va a presentar y nos va a decir cómo tendrá que vivir esta comunidad fiel, esta comunidad que procura seguir y vivir de acuerdo a los mandamientos del Señor. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañe, Antiguo Testamento. En el año de la palabra, Ñan de Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981 505 036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de que te llamen médico. Sumate, en el aula virtual de UPAP estamos todos. Medicina Ciudad del Este, carrera acreditada por la ANEAES. Inscripciones abiertas, convocatoria septiembre 2020. UPAP, hacemos. Estudiantes, hoy demostremos que con el
Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria septiembre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. La razón de mi existencia, la razón de mi vivir. A tu lado tengo todo y mi anhelo estar ahí. Oh, 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 you're the light that breaks the darkness, the air when I can't breathe. You're the God that wins the battle when I am on my knees. Whoa, whoa. You're the reason for the song I sing. You're my passion, my everything. Y todo lo que tengo, y todo lo que soy. You're the reason for the song I sing. In your presence I find everything. Y todo lo que tengo, todo lo que soy. te lo debo a ti. Te lo debo a ti. Te lo debo a ti. I owe it all to you. Te lo debo a ti. I owe it all to you. Si la creación te canta, santos y ángeles te alaban, yo también me uniré, porque digno eres tú, mi rey. You're the reason for the song I sing. You're my passion, my everything. Y todo lo que tengo, todo lo que soy. You're the reason for the song I sing. In your presence I find everything. Y todo lo que tengo, y todo lo que soy, te lo debo a ti. Te lo debo a ti. Queridos amigos, seguimos con Yandeyarañe Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro del Deuteronomio. Estamos viendo
todas estas indicaciones, ¿verdad?, que nosotros decimos, cómo Moisés hace una exhortación y le pide al pueblo que escuche los mandamientos de Dios, y sobre todo también cuando él dirá ahí en ese mismo momento, no añadan, dice Moisés, ni quiten nada de lo que yo les ordeno, sobre esa experiencia mía, cómo les fui acompañando. Observen los mandamientos del Señor su Dios, tal como yo se los prescribo. Moisés, entonces, ¿verdad?, que está escribiendo y que nos está diciendo. Bueno, entonces aquí viene un viraje ahora hacia el futuro. Los versículos 23 y 28 nos va a decir lo siguiente. Tengan cuidado, le dice, ¿verdad? Tengan cuidado de no olvidar la alianza que el Señor su Dios ha establecido con ustedes. Por favor, tengan cuidado, no se olviden de esta alianza que Dios ha establecido con ustedes. Y no se fabrique ningún ídolo que tenga la figura de todo aquello que el Señor les prohíbe. Aquello que el Señor les prohíbe. No tengan esas figuras. Porque el Señor tu Dios es un fuego devorador, un Dios celoso. Entonces esto es porque Dios es uno, porque Dios es único. Y de ahí entonces te está hablando, ¿verdad?, del celo de Dios, el celo de Dios. Y después continúa, dice, y si después de haber tenido hijos y nietos y de haber vivido largo tiempo en el país ustedes se pervierten y hacen ídolos de cualquier clase, si cometen lo que es malo a los ojos del Señor su Dios y provocan su indignación, yo les juro hoy, poniendo por testigos contra ustedes al cielo y a la tierra, que desaparecerán muy pronto del país que van a poseer cuando crucen el Jordán. No vivirán mucho tiempo porque serán exterminados por completo. El Señor los dispersará entre los pueblos y no quedará más que unos pocos diseminados en medio de las naciones a donde Él los conduzca. Es interesante, ¿verdad? Porque aquí ya está metiendo el autor sagrado elementos que ellos ya habían sufrido, que es justamente, o que fue, el exilio. El elemento desastroso, ¿verdad? Esa experiencia que fue para ellos una experiencia devastadora, aquí se está expresando. Y te está diciendo, miren lo que dice, como una cosa futura le está diciendo, ¿verdad? Si ustedes nos cumplen, en realidad ya sucedió, ¿verdad? Porque el Deuteronomio se está escribiendo ya después cuando ellos vuelven del exilio, ¿verdad? Pero ellos se están ubicando. ¿Dónde nos estamos ubicando? Nos estamos ubicando en el desierto. Estamos con Moisés. Es como si fuese que Moisés estuviese hablando. Pero Moisés como que intuye y dice, mirá lo que va a suceder allá en el 500 y tanto. Nosotros estamos en el 1400 y sin embargo estamos proyectando hacia el 500, casi 1000 años después, ¿verdad? Sería. Y entonces dice, el Señor los dispersará entre los pueblos. Los dispersará, o sea, los llevará al exilio. Y esa sí es una cuestión histórica, ¿verdad? Que ellos van al exilio. Ciertamente que después en la Biblia se escribe de una manera más bien didáctica, ¿verdad? Pero en fin, pero es algo que ha sucedido de una o de otra manera. No así tal cual como encontramos en la Biblia, pero tal vez fue peor. Tal vez fue peor de todo lo que nosotros podemos encontrar ahí. Pero en fin, esto es lo que nosotros tenemos hoy en cuanto a la literatura. O también podemos decir en cuanto al género literario. Por lo tanto, dice, el Señor los dispersará entre los pueblos, o sea, ellos se van a ir a Babilonia, y no quedarán más que unos pocos, los famosos Anahuim. Son los que quedan, ¿verdad? Los pobres del Señor, son los pobres, es decir, los que están abiertos a la gracia de Dios, y ellos no van al exilio. Diseminados en medio de las naciones, estas personas quedarán entonces sin una cabeza, sin un rey, sin una organización, van a quedar diseminados. Entonces, en medio de las naciones, a donde Él los conduzca. Allí ustedes servirán a dioses hechos por la mano del hombre, ¿se dan cuenta? Entonces siempre es el aspecto que le preocupa, ¿verdad? Ir detrás de otros dioses, ir detrás de otras ideas foráneas, paganas de otros pueblos, que lo único que hace es dividirnos.
Nosotros tenemos que mirar a la comunidad y como comunidad tenemos que procurar fortalecernos siempre en ese camino, ¿verdad?, de la obediencia hacia Dios para ser felices. Y después dice, allí ustedes servirán a otros dioses hechos por la mano del hombre, dioses de madera y de piedra, que no ven ni oyen, ni comen, ni sienten. Eso es lo que nos está diciendo entonces aquí el libro del Deuteronomio. Después de que los israelitas entren a la tierra prometida y vivan en ella muchos años, se va a pervertir su corazón, dice. Harán lo que es malo a los ojos del Señor, y Él los expulsará de esa tierra que les ha dado y los dispersará entre los pueblos. Eso es lo que el autor sagrado está escribiendo como una cosa futura. Evidentemente que nosotros ya sabemos que eso ya había sucedido cuando se escribe el libro del Deuteronomio. Ya había sucedido el exilio. Ellos ya están de vuelta a la tierra, ¿verdad?, que emana leche y miel. Pero ellos se ubican como si estuviesen allá en el tiempo del desierto antes de entrar. Se ubican literariamente dentro de este género literario, ¿verdad? Entonces, por eso que tenemos que entender muy bien que esto no es un aspecto totalmente como si fuese una historia lineal que se está escribiendo allí y que alguien va detrás de Moisés con su cámara de video o con su cámara de televisión o con su cámara fotográfica y va sacando en todo momento lo que Moisés está haciendo. No, aquí encontramos una reflexión teológica profunda que responde a la necesidad del pueblo, que responde a la necesidad histórica dentro de su contexto histórico del pueblo, ¿verdad?, que se encuentra allí. Y entonces, desde aquí podemos entender, dice, Él los expulsará de esa tierra, se está refiriendo directamente al exilio, que les ha dado y los dispersará entre los pueblos. Muchos entonces que se van separando. Y sin embargo, no será ese el final de la historia de Israel, porque en su destierro volverán a buscar de todo corazón al Señor. En su destierro volverán a buscar de todo corazón al Señor. Y el Señor, que es un Dios misericordioso, no se olvidará de la alianza pactada con los antepasados de Israel. Esto entonces también es importante que tengamos en consideración, ¿verdad? Un Dios misericordioso, un Dios que no se olvidará de la alianza pactada con los antepasados de Israel. Bueno, queridos amigos, vamos a seguir reflexionando posteriormente sobre este libro maravilloso. Estamos en el primer discurso de Moisés en el libro del Deuteronomio, esta segunda partecita. Es importante que entendamos, que entremos en una exégesis profunda para luego, desde ese mensaje profundo también, podamos ir sacando nuestras conclusiones, nuestra hermenéutica, nuestra aplicación a nuestra propia vida. Y ahora yo les dejo la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñan de Yarañe Antiguo Testamento. Todas las programaciones de Ñan de Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.